Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Nuestro firme fundamento se siente complacido en poder llegar no solamente a sus hogares, sino que también a lo más profundo de sus corazones. Bienvenidos todos, bienvenidos mi Ecuador, bienvenido todo Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica y el mundo en general. Bienvenido a la programación de esta mañana. Y para alabar y exaltar el nombre de nuestro Creador, entonaremos la nota del himno 505. 505. Con la mayor reverencia nos colocamos de pie. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen sobre santifinas desde el trono de nuestro Dios. Por siglos congregaremos en la ribera hermosa del río. Cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, todos serafines van, donde hay bellos querubines, para dicha eterna. Nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas han dejado, y desnudos llegaremos con la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. Junto al río llegaremos nuestra peregrinación, peregrinando en los acentos de la celita canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Con la mayor reverencia nos postramos de rodillas para conversar con el Eterno. Padre Yahweh, que mora en las alturas de los Shamaim, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo se postra de rodillas ante tu presencia para recibir el perdón de cada una de nuestras faltas cometidas. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana tu presencia es real con cada uno de nosotros. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones para que cada una de nuestras peticiones lleguen al trono de tu santa gracia. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes.
donde quiera que ellos estén, aquí y aquellos que no han venido, donde estén también, Padre, te pedimos, te lo imploramos que tú los cuides, que tú los protejas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Te pedimos, Padre, por cuidar al presidente de la República. Padre, bendícelo a él, la Policía Nacional, el Ejército, todos los jueces, fiscales, prefectos y cada una de las autoridades de nuestro país, que usted, Padre de la Gloria, pueda bendecirlo. Padre, solamente te pedimos que tú nos corrijas. Aquellos malos funcionarios, sácalos de ahí. Principalmente, Padre, la Asamblea Nacional. Padre, sé con ellos, pero retira a aquellos que son piedra de tropiezo para el país. Retíralos, Padre, de ahí. Nos ponemos en tus manos, porque tú eres el dueño de la vida. Prepáranos como ministros verdaderos, como sacerdotes verdaderos, de poder ser luz en medio de la oscuridad. Padre, al utilizar tu palabra en esta mañana, que sea el poder que viene desde lo alto, que bendiga a cada uno de tus mensajeros y mensajeras en esta mañana. Pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por los encarcelados, los que sufren injustamente. Padre, gracias por estar con nosotros y bendice la programación de esta mañana. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien, en esta mañana tan maravillosa seguimos saludando a cada uno de nuestros amigos y hermanos que se conectan principalmente. Saludamos a la provincia del Guaya, provincia de Manabí, provincia del Guaya, Los Ríos, la bella y hermosa ciudad verde de Esmeralda. Bienvenidos todos nuestros hermanos esmeraldeños a nuestro canal, nuestro firme fundamento. La provincia de Pichincha, la provincia de Los Áchilas, provincia de Sucumbío y todas las provincias de nuestro país. Bienvenido a nuestra audiencia. Bendición para cada una de las provincias y bendición para cada uno de aquellos que en esta mañana bienaventurada alabamos y exaltamos el nombre del Eterno. Gracias, mis extinguidos hermanos. También extendemos un cordial saludo a cada uno de nuestros amigos del país de España, principalmente de Murcia, de esta parte de España. Bienvenidos a nuestra audiencia, a todos nuestros hermanos y amigos de Italia, principalmente a nuestro amigo y hermano Jorge Estrada, allí en Italia, a él, su amada esposa, su familia y todos pues los que están con él. Gracias, mis queridos amigos. Viva Colombia. A todos nuestros hermanos colombianos que profesan la verdad presente, principalmente a nuestro hermano Willy allá en Colombia, ¿no? Willy, nuestro gran amigo allá en Colombia. Bienvenido a nuestra audiencia y a cada uno de nuestros hermanos en todo el planeta Tierra. En esta mañana tenemos una escuela sabática muy bonita donde nos queda ejemplo a nosotros seguir, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. La obediencia. Aprendamos en esta mañana acerca de este pastorcito llamado David. Qué importante que la excelencia de la palabra de Dios pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Y que aquella humildad no es la humildad de solo callar, sino de reflejar el carácter del Padre Eterno. Queridos hermanos, en esta mañana invitamos a nuestra hermana Juanita y Moisés Calé. En esta mañana se darán gusto de hablar la palabra de Dios. Con ustedes, el mensaje de Dios por medio de David. Bienvenidos a la escuela sabática. Muy buenos días, apreciados hermanos. Que el Padre Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar con estas maravillosas historias. O sea, a pesar de ser historias, también son enseñanzas para cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿no?
hemos visto la vida de David, ¿no? Como la semana pasada vimos cómo luchó con este gran hombre llamado Goliat, ¿no? Cómo él defendía cuando vino Goliat y atacó al pueblo de Israel, ¿no? Con esa fuerza que decía, en el nombre del Padre Todopoderoso, ¿no? Y esa valentía de este joven, a pesar de tener su tierna edad, ¿no? Joven, era un joven, él con esa fuerza, como él vencía. Y no necesitó de armadura, porque recordemos que el rey Saúl le cedió la armadura. ¿Y qué hizo David? La rechazó, se la quitó, ¿no? Porque dice, yo no estoy acostumbrado a andar con esta clase de armadura. ¿Cuál era la armadura de él? La confianza en el Padre Eterno, ¿no? Qué interesante, ¿no? Lo que David hacía, ¿no? Pero vamos a continuar. Ahora imagínense lo que pasa, lo que dice en el capítulo 64. David fugitivo. Entonces vemos que de aquí en adelante David tuvo que andar huyendo, porque lamentablemente, como sabemos, el enemigo también hace su trabajo. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Recuerdas, Moisés? Vio que Dios estaba con David, entonces eso lo enfureció porque se dio cuenta como él estaba cometiendo pecados, Dios no estaba con él y se había apartado de él porque no estaba en su propósito. Pues entonces, como vio que Dios vio que David estaba, digamos, en sus caminos y no se apartaba, por eso Dios estaba con David, y por eso también Saúl le rehusó a David que volviese, porque iba al lado de él. Claro. Entonces, y vemos aquí una característica de David, ¿no? Y en un párrafo nos dice algo muy interesante. Y salía David a donde quería que Saúl le enviara, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Entonces vemos que David era un hombre muy prudente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. David era prudente y fiel, y era evidente que lo acompañaba la bendición de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Era evidente, o sea, las personas que lo veían a David se daban cuenta que no estaba solo, que lo acompañaba, ¿qué? La bendición del Padre Eterno. A veces Saúl se daba cuenta de su propia incapacidad para gobernar Israel, y sentía que el reino estaría más seguro mientras él mismo estuviese relacionado con quien recibiera instrucciones del Señor. Esperaba también que su conexión con David le sirviera de salvaguardia, puesto que David era favorecido y escudado ¿por quién? Por el Adón, o sea, por el Señor. Podía ser su presencia una protección para Saúl cuando salía a la guerra con él. O sea, en otras palabras, Saúl pensaba que David era como un amuleto, ¿sí o sí? Eso es lo que nos da a entender, ¿no? Porque solamente dice el hecho de que David esté cerca del rey Saúl, dice que él pensaba que cuando iba a la guerra no le iba a pasar nada, porque estaba al lado de David. Pero ¿por qué sentía esta protección Saúl? ¿Por qué? Porque David era un joven muy, digamos, como decíamos aquí, veíamos, un hombre muy prudente y fiel al Padre Eterno. Por eso era la protección. Pero como decíamos en antes, el enemigo no se quedaba de brazos cruzados. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl, Moisés? ¿En qué se llenó el corazón de Saúl? ¿Sí recuerdas? De envidia, porque vio que o sea, Dios más lo cuidaba a David, porque él estaba, digamos, en sus caminos, sus propósitos, y por eso aquí, como leímos, no permaneció mucho tiempo en amistad con David. Mientras ambos regresaban de la batalla con los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamborines y con alegrías y sonajas al recibir al rey Saúl. Un grupo cantaba, Saúl hirió sus miles, en tanto que otro grupo respondía cantando, y David sus 10,000. Entonces también vamos a leer lo que párrafo dice: el demonio de los celos penetró en el corazón del rey. Se airó porque el canto de las mujeres de Israel ensalzaba más a David que a él mismo. En lugar de
sojuzgar estos sentimientos envidiosos, puso de manifiesto la debilidad de su carácter y exclamó: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Aquí también podemos ver que ahí desde ese rato ya a Saúl ya le dio envidia y celos, porque vio que el pueblo de Israel más lo quería a David que a Saúl. ¿Ya? O sea, ya le dio, digamos, como dice, la envidia, ¿no? Y el orgullo, quizás, ¿no? De envidia, ¿no? De envidia, Saúl, ¿no? Porque cómo le recibían, dice, todos alegres, con danzas, ¿no? Pero estaba con el Espíritu de Dios. claro, ¿no? Y también sabemos que a Saúl le gustaba, o sea, que lo reciban como a un rey. También desde el principio, en el capítulo pasado, vimos que él también, como tenía las características de rey, también le gustaba mandar, que también que le den honores a él, o sea, que él sea el punto de atención. Eso, el punto de atención, eso es lo que quería Saúl, ser el punto de atención. Miren, me encantó esta frase, lo que dice aquí. Ningún hombre está seguro cuando vive para agradar a los hombres. Dice, ningún hombre está seguro cuando vive para agradar a los hombres o no busca primeramente la aprobación de Dios. O sea, si nosotros buscar aplauso de los demás, ¿qué pasa? No vamos a estar seguros. Tenemos que buscar ¿qué? No la aprobación de los hombres, sino la aprobación del Padre Eterno, ¿no? Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres. Y cuando oyó esta canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David conquistaría el corazón del pueblo y reinaría en su lugar. O sea, como quien dice, David me va a quitar mi puesto, ¿no? Eso es lo que pensaba él. David me va a quitar mi puesto. Entonces comenzó a salir en el corazón de Saúl un espíritu de los celos, el cual envenenó su alma. No obstante las lecciones que había recibido del profeta Samuel, en el sentido de que Dios lograría todo lo que decidiera y nadie podría estorbarle. El rey manifestó claramente que no tenía un conocimiento verdadero de los planes y del poder de Dios. El monarca de Israel oponía su voluntad a la del infinito. O sea, Saúl decía, yo pienso esto y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Y no hacía la voluntad del Padre Eterno. Saúl no había aprendido, mientras gobernaba el reino de Israel, que debía regir su propio espíritu. O sea, como en otras palabras, tener dominio propio, por eso regir su propio espíritu. Permitía que sus impulsos dominaran su juicio hasta ser presa de una furia apasionada. Llegaba a veces al paroxismo de la ira y estaba listo para quitar la vida de cualquiera que osara oponerse a su voluntad. Imagínense hasta dónde llegó Saúl. No le importaba quitarle la vida a quien sea con tal de cumplir su propósito. Y también aquí vamos a ver más adelante lo que pasó, como Saúl estaba airado, entonces como siempre David estaba acostumbrado, digamos, cuando se le metía ese espíritu malo a Saúl, David le tocaba música tranquilizante con un arpa. Entonces un día, mientras David estaba tocando con el arpa, entonces el rey Saúl cogió una lanza y se la lanzó a él, pero no le dio, no lo mató porque Dios estaba cuidándolo a David. Entonces David tuvo que huir y salió ileso, pero gracias a Dios no le pasó nada. Imagínense hasta dónde llegó, ¿no? Y viendo cómo David le había apoyado en las guerras que habían tenido, les defendió de este gran hombre de Goliat, pero igual, no le importaba nada. Entonces dice que se dejó dominar por este espíritu inmundo. Él estaba dentro de él. Claro, o sea, directamente Satanás, así. Y aquí también nos dice que, o sea, no fue la única vez que trató de matarlo. Lo intentó matar algunas veces, pero como Dios estaba con David, ninguna vez lo pudo matar. Incluso dice que había
El amigo. Sí, el amigo Jonathan, el hijo de Saúl, también se da cuenta porque era algo injusto que estaba haciendo el papá con David, ¿no? Dice aquí, buscamos en el libro de Proverbios capítulo 9-10. ¿Qué nos dice? Proverbios 9-10. Y me ayudan con la lectura, por favor, ¿ya? Proverbios 9-10. La palabra de Dios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén, ¿no? Entonces vemos muy claro que el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces eso era lo que había en David, ese era su escudo, su protección, ¿no? Porque Saúl quería terminar con la vida de David. Pero, ¿qué había en David? Había alguien que lo protegía, que no había, o sea, Saúl tenía todas las intenciones de coger y acabar con la vida de él, ¿no? Pero había una protección que es sobre cualquier escudo, cualquier cosa mala, ¿no? Bueno, seguimos, dice, aunque Saúl estaba siempre alerta y en busca de una oportunidad para matar, o sea, él no se rendía para matar a David, vivía temiéndole en vista de que era evidente que el Señor estaba con él. Pero miren, ¿no? Saúl reconocía que David no estaba solo, que estaba con el Padre Eterno, pero él no buscaba, o sea, él siempre buscaba una oportunidad para acabar con la vida de David, ¿no? Ay, no, qué terrible, A ¿no? pesar de todo, ¿no? Sí, A pesar de todo quería ser él, como quien dice, más que Dios, porque sabiendo que Dios Todopoderoso lo estaba cuidando a David, pero a pesar de eso él quería hacerle daño. así es. Sí. Dice, el carácter intachable de David provocaba la ira del rey. Consideraba que la misma vida y presencia de David significaban un reproche para él, puesto que dejaba a su propio carácter un contraste desventajoso. La envidia hacia Saúl miserable y ponía en peligro al humilde súbdito de su trono. Cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal rasgo del carácter, ¿no? Aquí ya habla ya para nosotros, ¿no? Dice esta frase, cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal rasgo del carácter, o sea, la envidia, ¿no? En el corazón. Ajá. Había en el corazón de Saúl la misma enemistad. Miren la comparación que hace aquí, ¿no? Dice que había en el corazón de Saúl, ¿qué cosa? La misma enemistad que hubo. ¿Sí se acuerdan cuando recién se formó el mundo, formó Dios el mundo? ¿Qué pasó? Había envidia de quién? De Caín hacia Abel. Y por eso fue que le quitó la vida, ¿no? Dice que ese mismo carácter, esa misma, envidia que tenía Caín hacia Abel, esa misma envidia tenía Saúl hacia David, ¿no? La envidia es la hija del orgullo, ¿ve? Y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio. O sea, una cosa trae a la otra. La envidia trae al odio. Y eventualmente a la venganza y al homicidio. Satanás ponía de manifiesto, vamos a ver, de manifiesto su propio carácter al excitar la furia de Saúl contra aquel que jamás le había hecho daño. O sea, en realidad, David No había motivo para hacerle daño. no había motivo. Claro. Pero dentro del corazón de Saúl había esta venganza, ¿no? Esta venganza hacia David, ¿no? Y también podemos ver que Ya. después, como era tanto el enojo con David, el rey Saúl lo andaba vigilando estrictamente a él. ¿Ya? Y entonces él estaba con encontrar algo que digamos que David tuviera temor para hacerlo caer en Como desgracia. quien dice el punto débil, ¿no? Sí, el punto El débil. punto débil. oportunidad para Claro. hacerle daño. Pero no encontró en David, digamos, el punto débil de él. Y entonces, como no pudo, digamos, encontrarle, digamos, su punto débil, él lo mandó a David que peleara con un grupo de filisteos. Entonces ahí
Saúl le ofreció a David que si él ganaba le iba a dar la mano de su hija mayor. Y entonces la contestación de David fue que dijo: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para ser rey, yerno del rey? Entonces el rey Saúl cogió y a la hija y lo hizo casar con otra persona y no con David. Pero había, dice la otra hija de Saúl, ¿no? Mical, ¿qué pasaba con ella? Ella sí dice que le tenía un especial cariño a David. Miren lo que pasó. Dice, el cariño de Mical, la hija menor de Saúl, por David, le suministró al rey otra ocasión para maquinar contra su rival. Le fue ofrecida al joven la mano de Mical, a condición de que diera prueba de haber derrotado y muerto a un número determinado de los enemigos de la nación. Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Mire hasta dónde era la maldad, ¿no? Pero Dios protegió a su siervo. David regresó vencedor de la batalla para ser hecho yerno del rey. Mas Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y el monarca vio con enojo que sus maquinaciones habían resultado en la elevación de aquel a quien trataba de destruir. Más que nunca se sintió seguro de que era el hombre que el Señor había declarado mejor que él y que reinaría en el trono de Israel en su lugar. Quitándose la máscara, ordenó a Jonatán, o sea, a su hijo, le dijo Saúl, a Jonatán, y a todos los oficiales de la corte que mataran al objeto de su odio. O sea, si yo no lo puedo matar, mátalo tú, Jonatán, y a los demás oficiales, ¿no? Imagínense, ¿no? Hasta dónde llegó el odio de Saúl a David. ¿A dónde llegó? Y sabemos, hermana, que esto ya ha tenido, y no solamente con Caín y él. Sabemos que en el cielo mismo se produjo esta envidia. Claro, desde ahí también. Desde ahí vino la envidia. Y esto ha ido de generación en generación. Y hoy día pasa lo mismo. Así es. Hoy día pasa lo mismo, porque si vemos por decir alguna persona que vive mejor que la otra, hay envidia enseguida. Así es. Y siempre tratan de hacerle daño. Claro. Y también vemos que como Jonatán era amigo de David, entonces Jonatán le reveló lo que dijo el rey Saúl, le dijo eso a David, cuál era la intención del rey. Entonces, como David ya escuchó lo que iba a hacer el rey Saúl, entonces trató de huir de la ciudad donde estaba. Y entonces también después Jonatán le dijo, o sea, al rey Saúl por qué lo iba a matar, o sea, le hizo ablandar el corazón para que no lo matara a David. Y entonces el rey Saúl mandó a que trajeran a David y que le siguiera sirviendo como era anteriormente. Pero eso era pasajero nomás. Sí. Porque él otra vez seguía con ese enojo contra David, ¿no? Sí, claro. El plan de él era eliminarlo. Sí. Y después, vamos a leer este párrafo, lo que dice. Nuevamente se declaró la guerra entre los israelitas y filisteos, y David dirigió al ejército contra el enemigo. Los hebreos obtuvieron una gran victoria y la población del reino alabó la sabiduría y el heroísmo de David. Esto sirvió para despertar la anterior amargura de Saúl contra él. Mientras el joven tocaba ante el rey, llenando el palacio con dulces melodías, la pasión de Saúl le dominó y nuevamente le arrojó a David una lanza, pensando clavar al músico a la pared, pero el ángel del Señor desvió el arma mortal. David escapó y huyó a su casa. Saúl entonces envió espías para que le prendieran cuando saliera de su casa la mañana siguiente y le dieran muerte. Imagínense. Ay, no se cansaba, ¿no? No se cansaba. No se daba por vencido él. Entonces Mical informó a David del propósito de su padre, le instó a que huyera para salvar su vida y haciéndole bajar por la ventana le permitió escapar. Él huyó a donde vivía Samuel en Rama
Y el profeta, sin temer el desagrado del rey, dio la bienvenida al fugitivo. Vemos que tuvo que huir a donde vivía el profeta Samuel, ¿no? Y ahí refugiarse porque ya no tenía otra alternativa, ¿no? Porque la vida de él corría mucho peligro, ¿no? Dice, fueron preciosas las lecciones que David aprendió del maestro de Israel. David que creía que no ordenaría a sus tropas que invadieran ese sagrado recinto, o sea, donde estaba Samuel, ¿no? Pero ningún lugar parecía sagrado para la mente entenebrecida del rey desesperado. La conexión de David con Samuel despertó los celos del rey, o sea, se puso aún más celoso, porque decía, a la cuenta que Samuel tenía preferencia para David, pero no para con él, ¿no? Imagínense. Y temía que el anciano reverenciara en todo Israel como profeta de Dios y dedicara su influencia para el progreso de su rival. Cuando Saúl supo a dónde estaba David, envió a sus oficiales para que lo trajeran a Gaaba, donde pensaba llevar a cabo su designio homicida. O sea, quería, sea como sea, a cualquier precio, como quien dice por ahí, darle muerte a David, ¿no? Los mensajeros salieron con el propósito de quitarle la vida a David, pero uno más grande que Saúl los dominó. Se encontraron con ángeles invisibles. Imagínense de la protección que tenía David. Se encontraron, dice, con ángeles invisibles, así como Balaam. Cuando iba de camino para maldecir a Israel, comenzaron a pronunciar frases proféticas de que sucediera en el futuro y proclamaron la gloria y la majestad de Yahweh, ¿no? Vemos, si recordamos en lecciones pasadas, cuando Balaam, este profeta falso, iba a maldecir al pueblo de Israel, ¿quién lo detuvo? Ángeles, ¿no? Entonces, así mismo, ¿no? Vemos que la protección que tuvo el pueblo de Israel en ese entonces, ahora también tenía David, ¿no? Dice que hubo un ángel que lo detuvo para que no hiciera daño a David, ¿no? Dice que incluso le protegió a su siervo una muralla de ángeles guardianes. O sea, no solamente era un ángel, dice una muralla. O sea, eran muchos ángeles que le protegían, ¿no? Entonces, después de eso, Saúl decidió ir personalmente a, digamos, a matarlo. Pero entonces resolvió no esperar más oportunidades para matar a David, y que tan pronto como lo tuviera a su alcance, lo mataría con su propia mano, fueran lo que fueran las consecuencias. Pero un ángel de Dios lo encontró en el camino y le dominó. El Espíritu de Dios le mantuvo bajo su poder y salió dirigiendo a Dios oraciones entremezcladas con predicciones y melodías sagradas. Profetizó acerca de la venida del Mesías como Redentor del mundo. Cuando llegó a la casa del profeta en Rama, puso a un lado las prendas de vestir que señalaban su categoría, y permaneció todo el día y toda la noche acostado ante Samuel y sus discípulos, bajo la influencia del Espíritu Santo. El pueblo se congregó para presenciar esta escena extraña, y lo experimentado con el rey se difundió por todas partes. Así volvió a ser proverbial en Israel, esta vez al acercarse el día desordenado. Pero Saúl también estaba entre los profetas. Vemos que fue dominado el espíritu que lo acomplejaba a Saúl, ¿no? Dice que cuando fue a Rama, donde estaba escondido David, dice que se sacó la ropa del rey, ¿no? Y se recostó, ¿no? Y ahí vemos que vimos que fue dominado el espíritu inmundo que lo dominaba a Saúl, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con David? Que David dice que él no confiaba en ese arrepentimiento que tenía Saúl, ¿no? Porque ya sabía lo que le había pasado anteriormente, ¿no? Que comía, se arrepentía, pero otra vez volvía a atacar a David, ¿no? Y a la final, miren lo que mientras conversaba,
lo que decía David. Dice, ¿qué he hecho yo? Le preguntó. ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre? Le decía a Jonathan, perdón, David a Jonathan, ¿no? Porque decía, ¿por qué me tiene tanto odio? ¿Por qué me quiere matar? ¿Quién le ha hecho daño? ¿Qué pecado he cometido contra él? Jonathan creía que su padre había mudado su propósito, o sea, que había cambiado. Él creía, no, bueno, mi padre ya cambió, pero sabemos que no era así, ¿no? Jonathan no podía creer que después de la manifestación extraordinaria del poder de Dios, dice, su padre podía quitar y todavía quisiera hacer daño a David, puesto que eso sería una rebelión manifiesta contra Dios, ¿no? Vamos a ver qué nos dice más la historia aquí, ¿no? Ya, en el pueblo de Israel había una fiesta que celebraban, ¿no? Y esa era la ocasión que esperaba el rey Saúl para quitarle la vida a David. Pero se pusieron de acuerdo entre David y Jonathan. Le dijo así, dile al rey Saúl que me voy de mi familia a celebrar la fiesta, ¿no? Para ver cómo reacciona el rey Saúl, para ver si en verdad se ha arrepentido o no, ¿no? Pero miren porque ahí estaba el puesto, porque el rey Saúl esperaba que David esté presente en la fiesta, pero miren cómo contestó. Dice, el primer día del banquete, el rey no inquirió acerca de la ausencia de David, o sea, lo pasó desapercibido el primer día. Pero cuando su sitio estuvo vacante, el segundo día preguntó, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que lo dejase ir a la casa de Belén, o sea, donde estaban los papás y sus hermanos, ¿no? Pero cuando Saúl escuchó estas palabras de que se había ido David a la casa de su padre y no había estado ahí con él, como que dice, no obedeció mi voz, mi orden, miren cómo reaccionó de Saúl. Cuando Saúl oyó estas palabras, su ira se desenfrenó. Declaró que mientras vivieras David, Jonathan no podría subir al trono de Israel y exigió que se mandara enseguida por David para ejecutarlo. O sea, ya que no estuvo aquí, lo mandó a ver para matarlo, ¿no? Él quería hacer su voluntad, ¿no? Jonathan nuevamente intercedió por su amigo suplicando, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Esta súplica dirigida al rey sirvió solo para hacerlo más satánico. Miren cómo escribe aquí la hermana Elena, ¿no? Dice, lo volvió para hacerlo más satánico en su furia y arrojó a su propio hijo la lanza que había destinado para David. ¿Pueden ustedes creer esto, mis hermanos? ¿Hasta dónde llegó Saúl? Quitarle la vida de su propio hijo. ¿Cómo dice mi hermano? Claro, pues imagínense hasta dónde llegó la envidia. Por eso bien decía aquí, como leímos un párrafo, la envidia llevó a la ira y luego al homicidio. Quería quitarle la vida, ¿no? ¿Qué te parece, Moisés? Quería quitarse la vida a su propio hijo, porque como veía que Jonathan también estaba, o sea, de parte de David, eso también lo enfureció, porque vio que su propio hijo no estaba, digamos, con el mismo pensamiento de él. Dice, cuando ya David no sabía a dónde huir, ya porque ya no había dónde, ¿no? Ya había ido donde Samuel, allá en Rama, entonces ya no sabía qué mismo hacer. Mire, aquí David lamentablemente, a pesar de la protección que tenía del Padre Eterno, tuvo su momento de debilidad. Miren lo que pasó.
David no sabía dónde huir para refugiarse a no ser en lo del siervo de Dios. El sacerdote lo miró con asombro, ¿no? Fue donde un sacerdote en Gaba. Dice, lo miró con asombro. Al verlo llegar deprisa, aparentemente solo, con la ansiedad y la tristeza impresas en su rostro, le preguntó qué lo traía por allí, ¿no? Le preguntó el sacerdote que estaba en Gaba, ¿no? El joven temía constantemente de ser descubierto y en su angustia recurrió al engaño, o sea, mintió. Imagínense lo que le dijo el sacerdote de Gaba. Le dijo al sacerdote que el rey lo había enviado a una misión secreta y que requería la mayor celeridad, o sea, que estaba deprisa. Con esto demostró David falta de fe en Dios y su pecado causó la muerte del sumo sacerdote. David, a pesar de la protección que tenía del Padre Eterno, le había cubierto los ángeles cuando le lanzó la primera vez a Saúl la espada, perdón, la flecha, la lanza, bueno. Después, en otra ocasión, vino una muralla de ángeles y lo protegió. Pero él, claro, es que ¿quién no va a estar asustado, no? Que vengan persiguiéndote para matarte, ¿no? Bueno, pero en la desesperación dice que mintió al sacerdote en Gaba, ¿no? Otra ciudad, ¿no? Y le dijo que la prisa que él tenía, o sea, que el rey le había mandado a hacer una misión, ¿no? Pero sabemos que eso era una mentira, Y por causa de esta mentira, dice que murió el sacerdote que había ahí, murió, ¿no? Entonces vemos que David tuvo aquí su falta de fe. Y así también, mis hermanos, podemos pasar también nosotros. El Padre Eterno ha hecho muchos milagros en nuestra vida, pero a veces o sea, en cualquier cosa podemos resbalar y caer, ¿no? Sí. Por eso dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos que David tuvo esta flaqueza, ¿no? Y falló en esto. Miren lo que dice aquí. ¿Qué quiere el Padre Eterno de nosotros? Dios requiere que la veracidad sea el sello distintivo de su pueblo, aún en los mayores peligros. David pidió al sacerdote 5 panes y no había más que pan sagrado en poder del hombre de Dios. Pero David consiguió vencer sus escrúpulos y obtuvo el pan para satisfacer su hambre, ¿no? Vemos cómo aquí el Padre Eterno nos dice que Él requiere de su pueblo que seamos veraces, fieles, ¿no? A pesar de las circunstancias, ser fieles, ¿no? Aunque no es fácil, mis hermanos. Es duro. Claro, ¿cómo se sentirían ustedes ser perseguidos para matar, para ser dado muerte? ¿Van a estar tranquilos? No. No, ¿verdad? Nadie va a estar tranquilo, vamos a estar en desesperación y eso es lo que le pasó a David, ¿no? Y entonces también ahí, mientras él estaba en el templo, o sea, ahí donde estaba el sacerdote, justo por ahí estaba Doeg, que era uno de los principales pastores que tenía Saúl. Entonces ahí vio, como David ya lo vio que era, digamos, Doeg, un aliado de Saúl, entonces fue apresuradamente a buscar un refugio y le pidió al sacerdote que le diera una espada, pero la única espada que estaba ahí era la de Goliat, que era como, que estaba ahí como una reliquia. Y entonces David le pidió que le dé nomás, digamos, esa espada. Y entonces el sacerdote le dio esa espada y él la pidió para, digamos, un caso que le toque usarla. Y aquí también podemos ver que este fue otro error que cometió David, por haber, digamos, desconfiado de Dios y no haber creído de que Dios lo iba a proteger, porque él también veía a cualquier persona que él veía al frente o se le pasaba por ahí cerca, ya lo veía como un espía o un traidor. Y dice que aquí David había mirado a Dios con el ojo firme de la fe
y había vencido al gigante filisteo y creía en Dios y salía a la lucha en su nombre. Pero mientras se lo buscaba y perseguía, la perplejidad y la aflicción casi habían ocultado de su vista a su Padre Celestial. O sea, vemos cómo David al inicio, esa fe que tenía, esa firmeza, cómo fue decayendo, ¿no? Por la persecución que sintió por el rey Saúl, ¿no? El rey Saúl, cómo le perseguía, ¿no? Servía para enseñar sabiduría a David. O sea, todo lo que David estaba pasando era con un propósito. Dice que era para experimentar sabiduría a David, pues lo indujo a comprender sus debilidades y la necesidad de depender constantemente de Dios. Eso es lo que también el Padre Eterno quiere de nosotros, que dependamos constantemente de Él, ¿no? Oh, cuán preciosa es la dulce influencia del Espíritu de Dios cuando llega a las almas deprimidas o desesperadas. Anima a los de corazón desfalleciente, fortalece a los débiles e imparte valor y ayuda a los probados siervos del Señor. Oh, que Dios es el nuestro, que trata tan suavemente al descarriado y manifiesta su paciencia y ternura en la adversidad, y cuando estamos abrumados de algún gran dolor. Y esta frase es mucho más interesante. Miren lo que dice: todo fracaso por parte de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Más claro de esto no puede ser, mis hermanos. Todo fracaso por parte de los hijos de Dios se debe por la falta de fe. Eso que no se nos grabe, mis hermanos. O sea, que no se nos olvide que se nos grabe, ¿no? Cuando las sombras rodean el alma, cuando deseamos luz y orientación, debemos mirar ¿a dónde? Hacia arriba, dice. Hay luz más allá de las tinieblas. David no debió desconfiar un solo momento de Dios. Tenía motivos para desconfiar en Él. Tenía motivo para confiar en Él. Era el ungido del Señor y en medio de los peligros había sido protegido por los ángeles de Dios. Se lo había armado de valor para que hiciera cosas maravillosas. Y si tan solo hubiese apartado su atención de la situación angustiosa en que se encontraba y hubiera apartado su atención de la situación angustiosa en la cual se encontraba, y hubiera pensado en el poder y la majestad de Dios, habría estado en paz, aún en medio, dice, de la sombra de muerte. Habría podido repetir con toda confianza la promesa del Señor. Vamos a ver qué nos dice en Isaías 54:10, mis hermanos. Aquí hay una promesa maravillosa del Padre Eterno. Isaías 54:10. Isaías 54:10. Quien no tenga, por favor, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Dice que los montes se moverán y los callados que temblarán, pero no se apartará de mí tu misericordia, ¿no? Ni el pacto. O sea, aquí nos dice que si David hubiera mirado tan solo arriba y hubiera visto, o sea, hubiera apartado a un lado todo lo que estaba pasando, dice que no hubiera pasado por toda esta situación que estaba, ¿no? Vemos cómo nos dice esta frase, ¿no? Que todo fracaso por parte de los hijos de Dios se debe a la falta de fe, ¿no? Vemos esta lección, mis hermanos, que nos acaba de dar David, ¿no? Que no hay que apartarnos
¿De dónde? Del poder del Padre Eterno, ¿no? De que nuestra confianza no esté en ninguna otra cosa y en nadie más que sea solamente en nuestro Padre Celestial. Y algo más, miren lo que dice aquí. Dios lo estaba sometiendo a un proceso de disciplina con el fin de prepararlo tanto para el cargo del sabio general como parte del rey justo y misericordioso, ¿no? Vemos que todo lo que David estaba pasando era una disciplina, ¿no? Una educación, un proceso que le estaba pasando, ¿no? ¿Y acaso, mis hermanos, aquí en esta vida, será que nosotros estamos pasando un proceso? Sí. Claro que sí, ¿no? Porque recordemos en la Nueva Jerusalén, ¿de qué serán las puertas en la Nueva Jerusalén? De perlas, ¿no? Porque las perlas, por llegar a ser perla, una joya preciosa, tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Asimismo, nuestra vida espiritual, mis hermanos, tenemos que pasar un proceso. No es fácil, es doloroso, ¿verdad? Pero hay que pasar, tenemos que ser como el oro. El oro también, cuando se lo encuentra, ¿cómo lo encuentra? ¿Será que se lo encuentra brillante, reluciente? No, ¿cómo lo encontramos al oro? Hay que lavarlo. Sí, pasa por el fuego, ¿no? Pasa por el fuego. Así también, mis hermanos, nosotros tenemos que pasar pruebas, sino que tenemos que aprenderlas a sobrellevar, ¿no? Bueno, mis hermanos, esta ha sido la lección de esta semana. Esperemos que nos haya ayudado mucho, ¿no? A nuestro diario vivir, porque sabemos que en esta vida es una vida de lucha, de pruebas, y sabemos que nuestra lucha no es contra Carne y hueso. carne ni sangre, ¿no? ¿Qué más dice? Un espíritu. Sino contra el espíritu. Potestades. Potestades, ¿no? Que el enemigo quiere buscar nuestro punto débil, ¿no? Así como Saúl. ¿Qué quería Saúl buscar en David? El punto débil. ¿Cuál era el punto débil? Para ir a atacar, ¿no? Eso era el propósito de... Y sabemos que era el enemigo, Satanás, así directamente, actuando en Saúl para acabar con la vida de este siervo de Dios, que era David, ¿no? Bueno, mis hermanos, lo invitamos entonces para la próxima semana con el capítulo 65, que dice la magnanimidad de David. Vamos a ver qué pasa de ahí en adelante con este joven llamado David. Gracias, mis hermanos, por su atención. Invitamos al pastor Delgado. 65. Isaías, ¿cuánto era esa? ¿Cuánto era? 60, no, primera esa. Era... Mis queridos y distinguidos hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque esta lección de David es una lección que nos ayuda a cada uno de nosotros. Y lo más importante, que cada presión, cada prueba, el Maestro nos está preparando para algo que sobrevendrá. Y la pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparada para esta lección? Bueno, el Maestro ha permitido que cada uno de nosotros pasemos por diferentes pruebas, pero Él quiere prepararnos para algo mejor. Si estás preparado para aquello, el Padre de la Gloria sabrá. O si no, pues, cada cual de nosotros sabemos. Si seguimos o no seguimos, aceptamos el llamado de Dios. Miren, ¿qué tal si David decía hay que tener paciencia? Y si por la paciencia venía el rey y lo mataba. David tenía que cuidarse. Y no solamente cuidarse, tenía que huir. Porque la intención del rey era acabarlo con él. Y la pregunta del millón era, ¿qué delito había cometido David
con el rey? Ninguno. Hermanos, hermanas, amigos, oyentes, cuando el enemigo se ensaña de una persona o con una u otra persona, él hace y deshace. Y ahí es donde tenemos que demostrar si somos hechos con fuego o con agua. ¿Estamos preparados? Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana preparándonos para la venida del Maestro, tenemos que estar preparados. Porque el enemigo tratará y quiere destruirnos. Hermanos, la humildad es una cosa y dejar que pasen por encima es otra cosa. La humildad es demostrar el carácter de Cristo, hacer las cosas con rectitud, mas no dejar avasallarse. Porque imagínense, David era consciente que no había hecho nada contra su rey. Pero el rey, ¿qué era lo que quería? Acabarlo, destruirlo. Porque ¿saben? ¿Acaso que para Saúl fue fácil cuando dijeron Saúl mató a 1000 y David a 10,000? ¿Saben lo que estaba sucediendo? Sí. Que él era 10 veces mejor que su rey. Ahí era que el rey tenía que utilizar su humildad. Pero el rey no utilizó su humildad. El rey sin motivo quiso atropellarlo, acabarlo. ¿Qué culpa tenía David? Si Dios lo estaba llamando, Dios lo estaba usando. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Hay una diferencia. David, por salvar su vida, le tocó que huir. ¿Y cuál es la vida que nosotros estamos viviendo? Huir del enemigo. Huir del enemigo. La vida cristiana, hermano, es una cosa que aparentar una vida humilde. Porque la humildad nos lleva a reconocer, a aceptar las cosas. Hermano, humilde no es que todo el mundo quiera pasar por encima tuyo y que tú digas por humilde callas. No es así. Yo aprendí una gran lección ahora. Que David se hacía una gran pregunta, pero ¿qué le hice al rey? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi error? Hasta lo que yo sé, yo no hice nada contra mi rey. Pero él quería matarme. El mismo hijo del rey decía, pero en otras palabras, padre, ¿pero qué te ha hecho David? Es mi mejor amigo, tu mejor amigo. Porque David, en los momentos más difíciles de Saúl, David estaba allí. De gratitud, Saúl mejor quería matarlo a David. ¿Cuál es la relación que hay entre Dios y nosotros y nuestros prójimos? Que la lección de esta semana haya sido lección, no solamente para leerla, escucharla, sino vivirla y ponerla en práctica, que la humildad es otra cosa. ¿Ok? Hermano, muchas de las veces nosotros podemos estar cegados sin darnos cuenta que el enemigo nos maneja para allá y para acá y para allá. Y no nos damos cuenta y pensamos que estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo bien las cosas. Y yo sí digo que muchas de las veces, si voy a hacer piedra de tropiezo para mi familia, mejor me hablo de mi familia. Si voy a hacer piedra de tropiezo para mi esposa y mis hijos, tendría que abrirme y no hacerlos caer a ellos.
¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que el Padre de la gloria pueda bendecirlo, y a todos nuestros amigos oyentes se les agradece en esta mañana por haber participado de esta escuela sabática. Y nos preparamos para el culto divino. Pero vamos a alabar al Padre. Vamos a cantar un cántico para terminar esta, para nosotros es una bendita escuela sabática. 476. 476. Nos colocamos de pie y vamos a alabar al Padre de la gloria. Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor, las luna alegre cantar, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Perfume de las flores eleva hacia Dios, los mandarinos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Sí, pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de la gloria, y por qué no Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Pedimos, Padre, que el conocimiento, la excelencia de la palabra tuya, Padre, que es la Biblia, pueda brillar y morar en nuestra mente y en nuestros corazones. Padre Santo, bendice a cada uno de tus hijos y a cada uno de los oyentes en esta mañana. Que podamos permanecer por hoy y siempre, no solamente en la lectura de tu palabra, sino practicarla y vivirla en nuestras vidas. Ayúdanos que el conocimiento que viene desde lo alto esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que no olvidemos que el enemigo hace una cosa y otra para apartarnos y separarnos de tu camino. Padre, el plan de salvación está preparado por ti, para tu pueblo, para tus hijos, pero el enemigo está trabajando arduamente para apartar a tus hijos de la salvación que has preparado para cada uno de aquellos. Padre de la gloria, revístenos con la coraza de tu justicia y llénanos de la armadura de tu santa palabra, para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Y donde quiera que vayamos y estemos, que abramos tu palabra, pueda ser tu palabra y tan solo tu palabra la regla de fe y nuestro refugio para nuestras vidas. Gracias, Padre. Levántanos con el poder que viene desde lo alto y purifícanos y prepáranos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y Amén. amén. Agradecemos a cada uno de nuestros amigos y hermanos y preparémonos para el culto divino. En 5 minutos estaremos nuevamente al aire. Que la paz del Eterno permanezca por hoy y siempre. No se pierdan
el culto que viene, porque la excelencia de la palabra del Creador. Shalom, Shabbat para cada uno de ustedes. Bendiciones.